Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la audiencia en Spotify, YouTube. En Facebook no, nada más subimos Reels. Deezer, búsquenos como igual con el podcast. Otro episodio más. Con producción de la iglesia Masai, el Gadi, atrás de los controles y Lucas. Pandita. Ah, Pana. Lucas, pues, te llamas Lucas, ¿no? ¿Ya debutaste aquí o todavía no has debutado? Ah, ok. No sabe ni qué rollo. Sí. Hoy vamos a hablar de los milagros. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Si funcionan, solo Dios los hace, no existen. Vamos a hablar también de algunos puntos en particular en donde los milagros si realmente han funcionado. Hay milagros que a lo mejor gente los usa para marketing, para hacerse rico. Vamos a hablar de todo eso. No se lo pueden perder. Tenemos 3 invitados. Martita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Marta Sandoval, esposa de Pastor Tellito, gracias por la invitación. Mamá de Gadi. Mamá de Gadi, de Isaac. O sea, es la patrona de Gadi. Ya había estado Martita en el episodio 5, si mal no Especial recuerdo, de ¿no? mujeres. Episodio Sí. 5. Ahí búsquenlo en nuestro canal, ahí están todos perfectamente señalados. Así Cristi, es. ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y pues qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Cristina Morales, a sus órdenes. Y pues un placer compartir esta noche con ustedes este tiempo. Cristi ya había estado en el 5 también y estuvo en uno ficticio que quedó bien bueno. Ese hablaba de la depresión, ¿no? Y el suicidio. Pero bueno, al rato lo hacemos. Sí, así es. Moy, ¿cómo estás? Preséntate, Moy, es tu momento. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Moisés Sánchez del Toro. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por compartir este tiempo, este podcast. Creo que va a ser de gran bendición. Es un tema, es una fuente de inspiración, de fe, reflexión. A lo largo de la historia, los milagros, han existido. Entonces, creo que va a ser un buen tema. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Porque luego empiezan a quejarse de que duran mucho. Ya por ahí hay 2, 3 comentarios de que duramos mucho. En la Biblia, definición de milagro como tal no hay, ¿no? Yo creo que, bueno, al menos yo, o alguien que sepa, en la Biblia no dice milagro, 2 puntos, definición, ¿no? Para eso, me hice de C.S. Lewis. Ya saben que es uno de mis escritores favoritos. Lo tomé del libro que se llama Los Milagros. Se lo pueden conseguir en Amazon. Yo me imagino que en la FIL de Guadalajara, aquí en alguna librería cristiana. Él tiene una definición muy interesante de los milagros, pero para eso, C.S. Lewis decía que hay 2 corrientes. Los naturalistas, que son esas personas que no creen en los milagros. Es decir, que para ellos no existe nada más que la naturaleza tiene sus leyes propias, que son inmutables, que la naturaleza por sí sola puede marchar y andar. Está la otra parte que son los sobrenaturalistas. ¿Quiénes son los sobrenaturalistas? Los que hablan de que hay algo más arriba que la naturaleza. Es decir, la naturaleza ha sido creada y por consiguiente los sobrenaturalistas hablamos de que existe un creador. Por lo tanto, basado en esta pequeña hipótesis de C.S. Lewis, su definición de milagro es la siguiente, no sé si estén de acuerdo. Dice: es una interferencia en la naturaleza de un poder sobrenatural. Repito, para C.S. Lewis el milagro es una interferencia en la naturaleza de un poder sobrenatural. ¿Ok? Por aquí tengo otra definición. Bueno, no definición, sino un complemento de C.S. Lewis. Dice C.S. Lewis: Yahvé, o Dios Padre,
no es ni el alma de la naturaleza, ni su enemigo. Ella no es ni su cuerpo, ni una emanación o un desprendimiento de su ser. La naturaleza es su criatura. Él no es un Dios guión naturaleza, sino es el Dios de la naturaleza. Es su inventor, su hacedor, su dueño y su dominador. Así que hay dos corrientes. Sé que algunos de ustedes a lo mejor van a decir, yo no creo en los milagros. Pues ustedes pertenecen a la corriente de los naturalistas. Y los que han experimentado un milagro, están esperando un milagro o creen simplemente en los milagros, ustedes están en la corriente sobrenatural, el sobrenaturalismo. No sé si tengan algún comentario que hacer, una aportación a esta definición de Luis. A mí se me hizo chida, no sé si quieran complementarlo o está bien. Yo tengo una definición personal. Uh-huh. Cuando se agotan los recursos, cuando ya no hay respuesta médica, científica, humana, y el milagro se hace, para mí eso es un milagro. Cuando ya no hay demás y de hecho yo lo tengo bien comprobado, en mi vida han pasado varios sucesos que en algún momento me gustaría comentarlos. Cuando ya no, el médico ya dice ya no hay solución, allí es donde se manifiesta un milagro. Eso para mí es un milagro. Y para mí un milagro es la manifestación de Dios en algo sobrenatural. Bien lo dice Martita, cuando ya no hay, cuando el ser humano ya perdió todas sus posibilidades, cuando ya no hay una respuesta y hay una manifestación divina y hay una respuesta divina, ese es un milagro, de una manera sorprendente, sobrenatural, de una manera maravillosa. Entonces, para mí es algo hermoso experimentar un milagro y ver el mover el favor de Dios en la vida de alguien. Yo creo que la verdad es que es un tema pues de repente controversial, porque pues los milagros yo lo puedo ver de dos perspectivas. El primero, el tema religioso, o sea, porque pues como saben existen miles de religiones, pero creo que el primer perspectiva en temas de religión es el cristiano, o sea, el cristianismo. El mejor ejemplo que tenemos es Jesús cuando hizo milagros, cuando caminaba sobre el agua, cuando sanaba a los enfermos. Hay otro tipo de religión, por ejemplo, en el Islam, que consideran el Corán como un milagro en sí mismo. El tema de la religión del hinduismo y budismo, que hay relatos de santos y sabios que realizan actos sobrenaturales. O sea, eso es así como englobar en general el tema de la religión, ¿no? Pero la otra perspectiva es también milagros que la gente lo ve como personales, ¿no? O sea, que vienen de la nada, o sea, que no existe alguien, un ser supremo o religioso que pasa. Ellos dicen, mira, no traía para el camión y me encontré 300 pesos. Un milagro, ¿no? O sea, lo ven así como de manera natural, o el que se recupera de una enfermedad, lo ven como si, pues sí, fue un milagro personal y así lo quiso el destino, o así lo quiso el universo, ¿no? El universo lo ven así. Pero creo que yo esas dos perspectivas es lo que veo, pero la realidad o lo que está fomentado aquí en la palabra de Dios es que pues los milagros pues vienen del creer, ¿no? Del creer y del creer en el poder de Jesús como ejemplo. Es lo que yo veo, ¿no? Tú habías dicho algo, Martita, sobre la fe, ¿no? Del milagro y la fe, ¿no? Me habías dicho antes de iniciar, ¿no? ¿Te acuerdas? La fe y el milagro, pues. Sí, bueno, yo antes quería compartirles un cuadro que hice, cuadro comparativo del cesacionismo y el continuismo. El cesacionismo es la postura de que confirma que los milagros ya cesaron, y el continuismo es que aún siguen vigentes.
la definición de cesacionismo es: cree que los dones milagrosos, sanidades, lenguas, profecías y milagros cesaron con los apóstoles y con el cierre del canon bíblico. Y el continuismo cree que los dones milagrosos siguen vigentes y operativos en la iglesia hasta el regreso de Cristo. Para mí, y ahorita como lo comentabas, yo también estoy en la postura del continuismo, porque varias citas bíblicas nos confirman que estamos en esa postura. El activador de los milagros es la fe. Y en 1 Corintios 13 creo, aquí lo tenía anotado, nos dice que, bueno, al final de Corintios 13 dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Entonces, si continúa la fe, está el activador de los milagros. Y pues nuestro hacedor de milagros, que no tiene límites, entonces para mí estamos en el continuismo, ¿no? Aquí yo haría una pregunta. ¿Creen que tener fe aumenta la posibilidad de que ocurran los milagros? Es el activador de la fe. El tener fe es... Ajá. Jesús decía, tu fe te ha sanado. Entonces yo creo que sí. A ver otra vez porque está buena. ¿Creen que tener fe aumenta la posibilidad de que ocurran los milagros? Yo en lo personal siempre he creído y lo he compartido. Para que un milagro suceda, tiene que haber alguien que lo reciba. Y el recibirlo es creer que va a haber algo. Entonces, podemos estar intercediendo por una situación de enfermedad o de un milagro, de una manifestación sobrenatural, pero es bien importante que haya alguien dispuesto a recibirlo. Y esa persona tiene que estar fundamentada en la fe. Básico. Yo creo que sí, es lo mismo. Yo creo que es cuestión de actitud. Si tú realmente quieres el milagro, pues el que pide recibe, ¿no? Así es. Y la intensidad con que tú lo pidas es la actitud de fe que puedes expresar, creo yo. Y yo aquí lo pongo en la mesa y digo, bueno, hay personas que creen que los milagros, o sea, creer es igual a fe, o sea, que vienen los milagros de una fuerza divina, de una fuerza del universo o de una fuerza de nosotros mismos. Entonces, hay gente que puede estar confundida de, no, ese es el universo, lo que platicábamos, ¿no? O es por mis mismos méritos, porque yo me esforcé y logré esto, o porque viene del universo. Entonces, yo aquí pongo la pregunta y para todos es, ¿crees que los milagros vienen de una fuerza divina, del universo o de nosotros mismos? Fíjate que hay una corriente, ahorita que se está hablando esto de que yo soy mi propio Dios, ¿no? Esas frases de que el universo conspira a mi favor, ¿no? Correcto. Que, a ver, yo no sé si la luna y las estrellas y el sol, que tienen muchas cosas que hacer, el sol tiene muchas cosas que hacer. Para empezar, es algo que no tiene vida, ¿no? ¿Cómo el sol, la luna y las estrellas van a pensar en que a mí, hoy no me va a atropellar un carro porque pues ellos se van a confabular para que no me suceda, ¿no? Se habla mucho de que yo soy mi propio Dios, que el karma. Obviamente son corrientes como para confundir. C.S. Lewis, te digo, vuelvo a Lewis, ¿no? Pues él lo repitió en 1950. Es la naturaleza. Mucha gente ahorita basa sus milagros a que la naturaleza tiene vida propia. Que la naturaleza es un ser. ¿No? Y ahorita lo hablamos hace 5 minutos. La naturaleza es algo creado, igual que nosotros. De hecho, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Entonces, yo opino que los milagros los hace un creador y toca a lo que él ha creado como un artista. No sé si han visto ustedes a cantantes que su rola original está en el CD, grabación de estudio. Pero él la puede tocar y cantar cuando a veces se le pegue la gana en cualquier concierto. Y a veces en un concierto él le agrega una letra más, una palabrita más,
unos 2, 3 acordes más, le hace sus arreglitos, pero pues no deja de ser la misma canción. Sigue sonando igual, a lo mejor está mejor, y el único que tiene la fuerza y la capacidad para hacerlo bien, pues es el que la creó la música, ¿no? La rola. Ahorita que Moy anda en ese tema, dice C.S. Lewis, ya para dejar este libro, porque la neta, hago mucha fuerza para que se permanezca abierto. No sé si sabían, ¿verdad? Pero pues yo ya no uso libros físicos. Yo ya me cambié hace bastantes años a libros electrónicos. Ya se me hace difícil ver la letrita, ¿no? Fíjese bien lo que dice Luis y ahorita lo explicamos. Dice, si Dios aniquila, crea o desvía una unidad de materia, puede ser un átomo, ¿no? Ha creado o desvía una unidad de materia, Él ha creado una nueva situación en ese momento. Inmediatamente toda la naturaleza domicilia esta nueva situación, la hace sentirse como en casa, como en sus dominios, y adapta a ella todos los demás sucesos. La nueva situación, por su parte, se encuentra a sí misma sometiéndose a todas las leyes. Si Dios crea un milagroso espermatozoide en las entrañas de una virgen, no procede por quebrantamiento de leyes. Las leyes lo acogen al instante, la naturaleza está siempre a punto. Se sigue el embarazo de acuerdo con todas las leyes normales y 9 meses después nace un niño. Es decir, lo que quiera entender aquí C.S. Lewis es, las leyes de naturaleza ya están. Dios no va a hacer un desastre en la naturaleza. De hecho, las leyes físicas, sería bueno que ustedes las investiguen, las leyes de la termodinámica son impresionantes, ¿no? Aquí habla Luis que si Dios llega a tocar un espermatozoide estéril, nomás con que toque un espermatozoide de los 3 millones que salen, ¿no? En una relación sexual aproximadamente. Con que toque uno, que lo fertilizado, con eso ya el creador tocó la naturaleza y ya no tiene por qué seguirlo supervisando porque las leyes de la naturaleza van a hacer lo suyo. Es decir, ese espermatozoide llega al óvulo, se crea vida, 9 meses en la panza de la mamá y el niño sale sano. O sea, hasta ese grado es el creador, ¿no? Que nada más con una pequeña pincelada, con un pequeño puntito, no necesita agarrar toda la naturaleza y deformarla para crear un milagro. Eso es lo que está queriéndonos decir aquí C.S. Lewis. En esta relación de Dios, naturaleza, creador, creado. Y por último dice, queda perfectamente sentado que un milagro no es en manera alguna un acontecimiento sin causa o sin consecuencias. Su causa es la actividad de Dios. Sus resultados se siguen de acuerdo con las leyes naturales. Por ejemplo, está dando a entender que existen los milagros que son progresivos. Es decir, ya estoy sano del páncreas. Dios ya empezó a activar la sanación en un páncreas. No es que de repente esté negro y ahorita esté rosita, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ya Dios me sanó del cáncer. Es decir, estoy ahorita totalmente limpio de células cancerígenas. No. Quiere decir que ya las células ya no se van a reproducir como cáncer. Es dejarle en las manos de la naturaleza para lo que fue creada. Dios nada más toca levemente la naturaleza y ya las leyes naturales hacen lo suyo. Eso es lo que trata de decir C.S. Lewis. Y por último tengo aquí una paginita. O no, ya no. No, creo que eso era todo de Lewis. Decir milagro no es decir contradicción o ultraje a la naturaleza. Solo significa que, limitada a sus propios recursos, no la hubiera podido producir por ella misma. Yo creo que esa es la respuesta a Moy. La naturaleza por sí misma no produce milagros. No puede producir milagros la naturaleza misma. Nosotros, por más que nos queramos, yo no puedo producir en Martita ni en ustedes un milagro. De ninguna manera. Yo no puedo alterar la ley de la naturaleza de ustedes. Yo a lo mejor me puedo estar muriendo de cáncer y por mucho que me quieran ustedes tres, no pueden afectar las leyes de la naturaleza.
No, entonces, eso es lo que Luis decía en este libro, ¿no? Claro, se mete más a fondo en la conciencia y todo eso, pero no sé si quieran comentar algo, si quedó claro lo que dijo Luis. Traté un poquito de ahí, traducirlo, ¿no? Todo bien hasta el momento. Sí, pues la verdad es que queda claro, o sea, Dios es el único que influye en tema de hacer milagros. Yo aquí tengo cierto, no es duda, sino que yo les preguntaría, ¿hay milagros buenos y milagros malos? ¿A qué me refiero con esto? Yo he escuchado personas que dicen, ay, Dios me hizo un milagro, porque yo quería que le fuera mal a fulano de tal y le fue mal. Eso, o sea, yo he escuchado personas que dicen, no sé si el milagro se ve manifestado también en el deseo de ver que las personas les vayan mal. Yo creo que son coincidencias, ¿no? Sí. Los milagros deben de ir encaminados al bienestar del ser humano. Y comenta una parte muy importante. Dios hace milagros, pero también Satanás hace milagros. Entonces, Sí. Obviamente, cuando uno clama y pide un milagro a Dios, milagro, si Él nos concede, tiene que ser a beneficio de nosotros. Yo no creo que Él responda a una petición de esta magnitud, pero sí creo que el enemigo también hace manifestaciones muy similares. Recordemos que Él es imitador de todo lo que Jesucristo hace, entonces tiene el poder y los hace. Y pues esta es la otra verdad de este tema, ¿verdad? Hay milagros manifestados por parte del enemigo, pero pues como lo comentábamos hace rato, a diferencia es de que él tiene un cobro, esto tiene un costo y pues no es a beneficio del ser humano. Fíjate que una cualidad de Satanás es el padre de mentira. Entonces, los milagros que hace Satanás en realidad son mentiras, ¿no? Porque si él es el padre de la mentira, pues ¿qué habla? Pues pura mentira. A lo mejor los milagros sí son, pero son mentiras. ¿Sí han visto la serie de Chosen? Los elegidos. No, Los elegidos, no. Le voy a ser sincero, me da flojera verla. Ay, Discúlpame, no. Dios. Hay algunas Es que yo la verdad las series de cosas 5 o 6 temporadas hace unos 9, 10 años que las dejé de seguir. Hay una escena donde se ve que está comentando con María, Jesús con María, y él le pregunta, es que en momentos me desconciertan mis discípulos porque me hacen peticiones muy materiales, o sea, no hay un sentido de espiritualidad, me piden comodidad, me piden salud, me piden riquezas o estar a mi derecha, o sea, lugares de alto honor. Y María le contesta, pues no olvides que son humanos. Jesús le responde, yo también soy humano. Entonces, según lo que tú preguntas, hay muchas veces que nuestras peticiones o los milagros que nosotros esperamos son muy enfocados a lo material, pero ahí también nosotros manifestamos nuestro grado de espiritualidad y el enfoque que tenemos a lo material o a lo espiritual. Y muchas veces nosotros creemos que cuando una persona sana es una manifestación muy, muy real del poder de Dios, y así es. O sea, Jesucristo, yo creo que la mayor parte de sus milagros sea la sanidad. Pero si nos ponemos a pensar, una persona es sana hoy y a los 2 años, 3 años vuelve a enfermar, a lo mejor de otra enfermedad, porque es la naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza y de nuestra biología que nuestro cuerpo de alguna u otra manera va a empezar a deteriorarse, a fallar. Entonces es un milagro temporal, es algo muy efímero
que muchas veces nos aferramos por milagros de esta naturaleza, pero hay milagros eternos, y el milagro más hermoso que podemos recibir, lo que platicamos, es la salvación, porque por medio de la salvación nosotros tenemos un milagro eterno que no prescribe con nuestra muerte, sino aún en la eternidad sigue vigente, ¿verdad? Y en este pleno 2025, muchas iglesias, ya sección de raspando muebles, ¿no? Hay demasiadas iglesias en el 2025. Yo puedo decir aquí de Guadalajara que el más grande milagro que ha dicho Martita, que es la salvación, es el milagro que menos se busca, el milagro que menos se promueve. ¿Y en qué es esto? Ya muchas iglesias ya no hablan de que hay un infierno. Ya no hay iglesias de vete al arrepentimiento. Ya no hay iglesias que predican, ¿quién quiere pasar a aceptar a Cristo? Es el mayor milagro que... A eso vino Jesús, a dar ese tipo de milagro. Y pues yo ahorita lo que veo y lo que sondeo en redes sociales es el milagro que más denostado, palabra dominguera, denostado, está actualmente, a mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en las iglesias en general tenemos olvidado ese gran milagro que Dios nos dio. Y yo creo que siempre el enfoque y lo que dice Marta, ¿no? O sea, del ser humano siempre busca que Dios nos haga los milagros en lo terrenal, ¿no? O sea, yo quiero que Dios me haga un milagro de que pues me caiga dinero y compre una casa, ¿no? Y siempre enfoque en los temas terrenales. Y yo creo que pues eso se ha perdido, la sensibilidad de que realmente Dios tiene ese milagro puesto para todos y disponible, pero lo tenemos olvidado. Y es un milagro que a la gente no lo puede comprender. Por ejemplo, vámonos a la Biblia. Hago un ejemplo de Biblia, un ejemplo cotidiano. Pablo era un asesino, era una persona sangrona, detestable, hipócrita, rebelde. Pablo era insensible, una basura como persona. Oye, era un asesino, era un genocida. Viene la conversión de él y luego se avienta en 2 Corintios 12, se avienta una predicación de amor, del amor impresionante. Y dices, ¿cómo esta persona hace unos años era un matón y ve cómo está platicando y predicando del amor? Y yo estoy seguro y convencido que cuando estaba escribiendo Pablo esta 2 Corintios 12 que habla sobre el amor, estaba llorando. ¿Por qué? Porque él estaba experimentando el amor. Hay muchas personas que quieren justicia, ¿no? Y ese gran asesino serial, ese gran violador, como Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer, ¿no? Lo meten al bote, que se pudra, que se refunda, que ahí adentro lo violen también y todo eso. El mundo no puede aceptar que personas así han experimentado el milagro de la conversión y del perdón de Dios. Personas que sí, pues tenemos que decirlo, lleva 34 cuerpos más o menos encima, ¿no? De personas muertas, pero un día se topa con el milagro del perdón, el milagro de la conversión, y es nacido de nuevo, ¿no? Imagínate el coraje para nosotros. Difícil. Que de repente este amigo, aceptar, que era un depredador sexual de niñas, de adolescentes, ahora traiga una Biblia bajo el brazo y diga que Dios es amor. Oye, ¿dónde la viste? Queremos nosotros de repente que ese sufra, que se pudra, que se muera en la cárcel, que se engusane, que dure años, ¿no? Sufriendo. Pero cuando viene el milagro de la conversión y el perdón, se nos hace una locura y entonces exigimos que haya justicia, ¿no? ¿Cómo Entonces ahora que antes, repito, tenía una pistola en la mano,
Ahora tiene una Biblia y está predicando a todo el mundo. Y luego el hipócrita todavía empieza a llorar cuando habla el amor de Dios allá dentro de la cárcel, ¿no? Ese es a veces la locura del gran milagro de la conversión. Me imagino que ustedes, algunos que son cristianos, pues les pasó eso, ¿no? Llegan a la familia, ya son cristianos, comienzan, porque el milagro de la conversión es progresivo, ya lo hablamos en otros episodios. ¿A poco ya te diste aleluya? Sí, pero no sueles hablar. El vato ya no fuma, el vato ya no toma. Le es fiel a su esposa. Ya respetan a sus papás. Y la gente no puede entender ese milagro. Hay muchas personas que no entienden ese milagro. Es increíble. Pero yo creo que, Yuna, cuando pasa esto es porque no conocemos y no hemos vivido realmente el amor de Dios en todo su esplendor. Porque cuando tú conoces el amor de Dios, cuando lo has recibido, cuando has recibido ese perdón, cuando te ha aceptado, te ha incluido, ¿crees que Dios lo puede hacer con cualquier persona allá afuera? Entonces es bien importante que lo vivamos desde nuestra espiritualidad, desde nuestra relación con Cristo. La misma Biblia relata cómo el ladrón que estaba a un lado de Jesucristo recibe la salvación en el último momento. Y así como tú lo dices, tal cual para muchos yo creo que es injusto de repente el que seamos cristianos y tratemos de apegarnos a un estilo de vida, de dejar muchas cosas, de tratar de vivir de una manera diferente. ¿Cómo vamos a llegar al mismo lugar cuando alguien recibe a Jesucristo en el último instante, en el último momento de su vida y se comportó de una manera tan horrenda como caer en violación, en adulterio, en robo, en matar a alguien? No cabe en nuestra cabeza, no lo comprendemos. La naturaleza de la conciencia del ser humano no puede comprender ese milagro, ¿no? Así es. No puede comprender ese milagro. ¿Por qué? Por nuestra racionalidad limitada. Nuestras leyes naturales de la razón dices que no puede ser. O sea, este ladrón asqueroso, ¿cómo que ahora ya no es ladrón? Y yo creo que lo más importante y lo más hermoso de todo esto es que ese milagro está al alcance de todos. Ah, exacto, ¿no? Porque podemos experimentar muchos milagros de diferente manera. Tal vez Martita y yo estamos orando por una misma situación, pero Dios responde a ella de una manera con un sí y a mí me responde de otra manera y con un no. Pero este milagro de la salvación está al alcance de todos. Está a un sí para todo aquel que crea y que lo reciba y que lo reconozca. Entonces, qué hermoso y maravilloso es poder compartir esto con aquellos que están perdidos. Hay muchas personas que están siendo flagelados por ellos mismos, siendo cuestionados, siendo juzgados muchas veces por sus mismos pecados, por su misma carne. Creen que no merecen misericordia, pero hay un Dios bueno, poderoso, lleno de amor, que está ahí. Aún sí, te perdono. Qué hermoso. Sí. Una vez llegó cuando era encargado de recursos humanos de una empresa aquí en la zona industrial, llegó una señora bien enojada. Tendría en aquel tiempo unos 45, 50 ella. ¿Puedo hablar con usted, licenciado? Le digo, ¿ahora qué, señora? No. Ya saben, en recursos humanos hay que... Pásele, señora. Estoy muy enojada con mi hijo. Le digo, ¿por qué, oiga? Dice, ya se hizo aleluya. ¿Cómo? Sí, dice, ya lo había notado, como hace 1 o 2 meses, dice, pero pues ya no toma. Ok, le digo. Dice, y ya no fuma, ya no llega oliendo a marihuana. Le digo, ok, ¿y qué más? ¿Y por qué está enojada? Es que yo no quiero que sea aleluya. Le digo, señora, a ver, aquí está un poco de incongruencia. Me dice, yo prefiero que fume mota, que llegue borracho, que siga con esas greñas largas que traía, dice, pero que sea mi hijo, este no es mi hijo. Le digo, señora, la neta no sabe ni lo que está hablando, ¿no? Enojadísima la señora, y se fue enojada. Yo nomás quería decirle, dice, porque traía esto, dice, ya me siento más tranquila, adiós. No, es que a veces no se entiende pues muy bien que este es el mayor milagro que puede experimentar una persona, ¿no? Lamentablemente,
Los milagros se han usado para fines de marketing, ¿no? Es decir, los milagros no venden. Este milagro de la salvación no vende, no deja ofrendas, no deja fama, exacto, no deja éxito. Y aquí va otro tema. Vamos a empezar con ese tema. Estaba escuchando una predicación random no sé cuándo voy a salir esto, pero de un tal se apellida Spreaker, no sé cómo se llame, se apellide, si es famoso, si no es famoso. Y de repente empezó a hablar de unos milagros. Y dice, por ejemplo, ustedes deberían de pedir por un milagro financiero. Y yo digo, a ver, brother, ¿qué es ¿por qué pusiste como ejemplo primero un milagro financiero y por qué no pusiste primero el milagro de la conversión? Bueno, ¿qué es un milagro financiero? Y yo dije, ¿qué será un milagro financiero? Que en mi cartera tenga 500 varos y de repente la abra, Señor, por favor, hazme un milagro financiero y tenga 40,000 varos. ¿Y eso como para qué me va a servir a mí? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Para qué sirven los milagros? ¿Para qué creen que sirven los milagros? Un milagro en tu vida, ¿para qué crees que sirva? Que son cristianos. Un milagro para alguien que fue una campaña evangelística, que no es cristiano y que lo llevaron, ¿para qué le serviría a él? ¿Cuál es el fin de los milagros? El fin de los milagros es la manifestación del poder de Dios y el respaldar su deidad aquí en la tierra. Especialmente yo considero que los milagros son para la gente incrédula. De hecho, en Apocalipsis, cuando el ángel escribe a la carta de Filadelfia, yo por fe y con toda la convicción del mundo, yo quiero creer que esa carta es hacia nosotros, hacia la iglesia actual, donde escribe que aunque tiene poca fuerza, pero no ha negado su nombre. En este tiempo nosotros no tenemos una manifestación de milagros tan sorprendentes como anteriormente, como en el pueblo de Egipto, como con Noé, como los discípulos caminando con el Salvador. No tenemos una manifestación así gloriosa y espectacular del poder y de los milagros de Dios, pero aún así nuestra fe sigue sólida y sigue viva a pesar de lo que vivieron los demás, que no hemos experimentado nosotros, ¿no? Y pues cuando una persona tiene una experiencia con el hacedor de milagros, pues es evidente que podemos darnos cuenta de su poder y de su verdad, ¿no? De su deidad. Ahora, ¿no tenemos milagros como antes o hemos normalizado milagros? ¿Por qué? Porque yo tengo dos clasificaciones de milagros, los milagros espectaculares y los milagros cotidianos. ¿Qué es un milagro cotidiano? El tener que comer. Eso yo lo considero un milagro. No afecta a la naturaleza como tal, pero por ejemplo es un milagro que nosotros estemos sanos. El despertar todos los días. El despertar todos los días. Que ese también lo tenemos minimizado o normalizado. Hemos normalizado milagros. Normalizado. Porque la realidad es que a veces la rutina, el día a día, el trabajo y todo eso, nunca abrimos los ojos y decimos, Señor, gracias por el milagro de vivir, ¿no? Sí. Eso lo experimenta mucho cuando alguien está cerca de la muerte. Es cuando valoramos los milagros cotidianos, ¿no? Correcto. El milagro de la paz. La paz, que no le debas nada a nadie, ¿no? No, y otra cosa, la paz para con Dios. Pues sí, no le debes nada a Dios. Dios es Jehová de los ejércitos. Él aniquila a sus enemigos, aquel que blasfema contra él, aquel que se opone contra él, lo aniquila, no tiene compasión, ha destruido ciudades, reyes,
y nuestra paz para con Dios es Jesucristo mismo. Y ese es un milagro de que la gente ahorita puede incluso cambiarlo por cualquier cosa vana y no pasa nada. Pero entonces ese es un milagro, el milagro de la paz. Otro milagro que también es un milagro realmente, el procrear, el ser papás. Es algo que para muchas personas es tan común y se da por la naturaleza, muchos se lo acuden a eso, a la naturaleza, pero cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos 4 embarazos muy complicados, cada uno de diferentes maneras, embarazos realmente donde pudimos ver a Dios obrando de una manera tan maravillosa, donde vivimos tiempos muy bonitos, pero también tiempos muy complicados. Ahí es donde tú dices, el tener un hijo es un verdadero milagro de Dios, es un regalo de Dios, es una manifestación de Dios, del poder de Dios en la vida de ellos. Entonces, y es algo tan común que salen embarazadas y ya le das gracias a todos menos a Dios, o no se lo atribuimos. Es algo que pareciera que por propia naturaleza se da, pero pues es una manifestación también del poder y del amor de Dios. Y por ejemplo, las personas dirán, oye, pero a mí me falta un brazo, yo estoy ciego, tengo alguna discapacidad, ¿qué tipo de milagro mío? Bueno, pues para ustedes es el milagro más importante que hemos hablado, el milagro de la salvación, ¿no? Lamentablemente por cosas que a veces Dios es tan soberano que pues uno nace ciego, uno tiene un accidente, puede quedar inválido, cuadrapléjico, pero pues sigues teniendo a la mano el milagro más importante, ¿no? Esos son los milagros cotidianos, ver a tu hijo que va creciendo, el milagro, yo repito, el milagro simplemente de despertarte. Si ustedes supieran, con lo que a mí me pasó del cáncer de riñón, si ustedes supieran todas las veces que bombea el riñón la sangre, cómo la purifica tantas veces, todo el show, tú dices, es que el cuerpo humano en sí es un milagro, ¿no? Sí. Que todo perfectamente, el corazón lata 148, 77, no sé cómo está el rollo, y que sea perfectito, que no se canse, es increíble, pero pues son milagros que no venden, ¿no? La gente siempre quiere los espectaculares, los milagros espectaculares, que crezca la mano, que crezca el pie. Ahora, para dar un poquito de contexto y seguir con este tema, el pueblo de Israel, cuando lo sacan de Egipto, ellos por 40 años, todos los días experimentaban 4 milagros espectaculares. Imagínense ustedes, pues vas caminando en el desierto. Bueno, había una nube que estaba sobre ti, te cubría del sol. En el mismo desierto en la noche hacía un frío tremendo. Bueno, había una columna de fuego que les daba calorcito, una fogata enorme. Imagínate una fogata enorme. En las mañanas, su maná, que eran como hojuelas de maíz con miel, todas las mañanas. Y a mediodía, sus golondrinas. 4 milagros en 40 años. Y por increíble que parezca, no funcionó. Porque 2 personas nada más, 2 o 1, 2 personas de toda esa bola, solo 2 personas llegaron a la tierra prometida. Las demás perecieron por su dureza de corazón, por su dureza, por hacer este tipo de milagros espectaculares cotidianos. Por eso yo les preguntaba, les decía, ¿realmente los milagros es el tema central del evangelio? O sea, ¿realmente los milagros surten un efecto a las personas yo sé que a lo mejor algunas sí, pero a la mayoría de las personas los milagros les surtirán efecto para congregarse en una iglesia, para cambiar su forma de... No sé qué opinen. Es el nivel de espiritualidad. De hecho, de lo que decías del pueblo del pueblo de Dios, eran los milagros más evidentes, porque también había un milagro en su calzado e incluso en su ropa que no se desgastaba. Entonces era de los
Otro milagro que no les hizo mella en sus vidas. Cuando nosotros ponemos el énfasis en lo espiritual, no es necesaria una manifestación. De hecho, hace algunos años yo escribí una canción que decía que aunque el sol no se detenga ante mis ojos, o que el mar no se divida, aunque una nube de fuego no me guíe, mi amor por ti sigue vigente. No necesitamos demostraciones de su poder cuando tenemos bien claro quién es nuestro Dios y nuestro Salvador. Pero yo creo que eso no solamente es un nivel de espiritualidad, sino también el trato del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? El convencimiento que Él da acerca de quién es Dios y lo que hace por nosotros, que como lo decimos, que la salvación es algo que no tiene vigencia. Entonces es cuestión de nuestra espiritualidad. Yo opino también que los milagros también te llevan a la salvación. En algunos, cuando Dios tiene ya un propósito trazado en tu camino. Digo, hemos visto en los pasajes bíblicos que de repente Dios te decía, por tu fe eres sano y salvo. Voy a poner un ejemplo. Mi mamá, siempre le iban a predicar el evangelio, siempre le iban a decir, le decían que se acercara con Dios, que aceptara a Jesús en su corazón, porque era el único camino que lo iba a llevar a la salvación. Y mi mamá, en su incredulidad, en su idolatría, siempre rechazaba todo eso. Y hubo un milagro donde fue un parteaguas, donde Dios transformó prácticamente la vida de mi madre y de toda la familia. Y fue con mi hermano mayor, que es el primogénito, que se llama Sergio Sánchez. Él una vez pues estaba bebé. En aquel tiempo, pues ustedes saben, se usaban pozos de agua, ¿no? Pozos de agua. Y de repente, pues, el atravesarlo ahí con una vecina, mi mamá puso a mi hermano en el pozo y se quebró la tablita o la laminita que tenía ahí. Y en ese momento, pues mi hermano, ¡pum!, cayó al agua. Y era un pozo profundo. No sé si era más de 5 metros, 4 metros. Y pues mi mamá, en su inocencia, en su desesperación, gritó. Ella narra y cuenta que salió en la calle gritando a los vecinos, ayuda y ayuda y ayuda. Y de esas veces que nadie se aparecía, de esas veces que cuando más lo necesitas, nadie está en la calle, ¿no? O sea, nadie se aparece. Y mi mamá dice que de repente por ahí salió una persona, pero antes de eso mi mamá estaba hincada en el suelo, llorando, suplicando, rogando, intercediendo y decirle, si realmente lo que me dicen de que tú eres poderoso, lo que me los que vienen y me dicen que tú eres un sanador y que tú haces milagros y que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. O sea, mi mamá rogando, llorando con aquella desesperación. Mi hermano ya tenía más de 15 minutos, más de 20 minutos adentro y no se veía. Y en ese momento, pues llegó un vecino, tuvieron que hacer cosas diferentes, ahí se metieron, no lo veía, ya llegaron pues los servicios de emergencia, sacaron a mi hermano, lograron sacarlo. Mi hermano morado, o sea, morado, literal morado. Y mi mamá pues ya abrazaba a su hijo, prácticamente ya flácido, amoratado, ya sus labios no tenían circulación. Y dice que estaba intercediendo, rogando y abrazándolo y todo, cuando mi hermano empezó a reaccionar. Cuando empezó a dar signos vitales, cuando empezó a respirar. Dice mi mamá que aventaba de la boca lodo, o sea, era así lama. Y en ese momento
fue un cambio radical para la familia. O sea, mi mamá fue la primera que se convirtió. O sea, mi mamá fue... Y a raíz de ese milagro, yo puedo ver que Dios le hizo el milagro y le dio el milagro de la salvación. 2 en 1. 2 en 1, un paquete. Y puedo decir que ahora, pues toda la descendencia a partir de ahí, porque mi papá todavía fue incrédulo, ¿eh? O sea, mi papá todavía vivía en la pisteadera, era borracho, y mi mamá fue la primera que Dios la llamó al redil. Oye, Moy, ¿y el bicampeonato del Atlas lo consideras milagro? Híjole. Buena pregunta. Sí, ¿no? Sí, también fue un milagro. Fue milagro, después de 70 y tantos años. 76, 77 años fue. Dios obra en milagro. todo. Dios obra en todo. Cristi, ¿tú has experimentado o visto un milagro? Sí. A ver, platícanos. Sí, he experimentado, he visto milagros. Híjole, en alguna ocasión fuimos a una boda. Yo creo que es de los milagros más fuertes que yo he vivido y de los cuales hemos sido parte. Fuimos a una boda y me recuerdo que llevaban a un conocido de nosotros. Él era tío de un primo hermano mío, el novio, y él iba ya agonizando, tenía cáncer. Esta persona adoraba a la muerte, tenía problemas de identidad sexual y estaba ya en una situación de agonía completamente. Yo recuerdo que cuando lo vi, yo dije, híjole, este cuate pues ya le queda muy poquito tiempo, si no es que días. Y recuerdo que estábamos, mi esposo y yo, y me hablaron, oye, que si pueden orar por él. Dije, sí. Nos salimos del lugar donde estábamos, fuimos a casa de una de mis tías, fue un cierto número de personas y lo llevaron. Recuerdo que empezamos a orar por él. Yo cerré mis ojos y empecé a orar. Primeramente a llevarlo a la salvación, a los pies de Cristo. Yo recuerdo que en ese momento mi petición era eso. Yo dije, este cuate hay que prepararlo porque pues, le falta poco para irse, ¿verdad? Pero Dios nos muestra y obra de una manera sobrenatural y sorprendente y Él tiene sus tiempos perfectos y maravillosos. Entonces yo recuerdo que dije, pues hay que prepararlo. Empezamos a orar, él recibió, lloró. Yo recuerdo que cayó un tormentón y era tanto, se sentía un mover del espíritu, recibieron los que estaban ahí. Son momentos tan hermosos y maravillosos. Y total, que oramos. Terminamos nosotros de orar y se quitó el agua, ¿verdad? Se quitó el tormentón que estaba cayendo y ya, pues, recibió él y ya. Recuerdo que pues nos retiramos de ahí y como al mes más o menos nos enteramos pues que este señor seguía con vida, sigue con vida en estos tiempos. Tú lo ves y es una persona que Dios la sanó completamente. Él hizo ese milagro en su vida. Y pues es otra persona, entonces Dios se manifiesta, bien lo decía Martita, los milagros son para las personas. Nosotros como cristianos conocemos a Dios y no necesitamos probarlo. Cuando tú conoces a Dios, su poder, su amor, no es necesario, tú estás dispuesto a la voluntad de Dios, a un sí y a un no, y a cualquier situación dice la palabra que todo obra para bien, para los que creemos. Entonces, cuando nosotros recibimos esto, no probamos, no tenemos la necesidad de que Él se manifieste de esa manera porque nuestra fe sigue siendo sólida. Pero estas personas sí. Y Dios hace cosas sobrenaturales, maravillosas. Entonces, yo lo recuerdo y Él sigue siendo un milagro para la familia porque todos los que estuvieron ahí lo vieron. Sí. Él mismo lo declara y dice, a partir de ese día fui sano.
Entonces, y también le dije yo, hablamos de que solo hay un Dios. Y hablamos de ese tema también de la muerte y de este tipo de adoración y pues ahí está. Yo creo que su corazón estuvo dispuesto, como te decía hace rato, Jonah, para recibir un milagro debe de haber un corazón dispuesto, debe de haber alguien que lo recibe, que lo cree, que lo espera, que lo abraza y que lo vive. Entonces, nos ha tocado ese. Pero hemos visto mucho, de verdad que como familia, personales en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con la familia, en otras personas, pero sí hemos sido testigos de muchos milagros. Martita, tú uno que nos quieras contar. ¿Has visto, has experimentado uno? Muchos. A ver, dinos uno que quede para la posteridad en YouTube. Fíjate que ahorita analizando la pregunta, siempre detrás de una necesidad hay un propósito. Y en mi caso yo lo viví con mi mamá. Ella hace como 18 años, ella entraba y salía de los hospitales. Estaba enferma de una y de otra cosa. Y ya en cada una de las veces que ella entraba a los hospitales, yo siempre, mi petición para Dios, yo le decía, Señor, como Sansón, una vez más sanala, una vez sanala. Y Dios respondía y la sanaba, pero volvía a entrar. O sea, era, sí, entonces ya una vez ella entró al hospital y fue cuando ya los doctores nos dijeron, ya no hay ninguna esperanza para ella. Si tienen familiares fuera, pues vayan avisándole para que vengan. Ya a ese grado a mi mamá no le hacían absolutamente nada, solamente la tenían con su suero y con tranquilizantes para el dolor. Ya no había ningún procedimiento para ella. Una vez me tocó quedarme con ella en la noche. Y yo pensando en esas veces que Dios la había sanado y como yo la veía a ella, ya tenía tubos en la nariz y en la boca, y yo así como que ya viéndola tanto sufrir, yo platiqué con Dios y le dije que estaba bien, que yo reconocía que Él siempre me había respaldado en cada una de las peticiones que yo le había hecho, pero que en esta vez no quería yo decidir o no quería pedirle algo en específico. Yo le pedía su voluntad y yo le decía, si te la quieres llevar, adelante. O sea, tú sabes, yo no quiero que sufra y pues ya no, o sea, no me resistía a la voluntad de Dios. Yo dije, es tuya. Y entonces yo entro al cuarto y la vio llorando y pues me asustó. Entonces, pues preocupada, le preguntaba que qué tenía, que qué sentía, si tenía algún dolor, si algo. Y como pudo, porque tenía su boca con mangueras, y me dijo, bueno, para eso nos ha dicho que tenía un parálisis intestinal y en cualquier momento pues el cuerpo reacciona a su normalidad, y pues en cualquier momento le puede dar un parálisis también respiratorio, y pues ya no había nada que hacer. Entonces cuando yo le pregunté a mi mamá que qué tenía, ella me contesta que se acaba de echar un gas, y eso quiere decir que su intestino volvió a funcionar. Y corro con las enfermeras y pues ya les digo que lo que ha pasado. Ese mismo día, a primera hora, ella estaba rodeada de médicos. A los 2 días mi mamá ya estaba dada de alta. Entonces yo por eso ahorita comentaba que para mí un milagro es cuando ya no hay recursos humanos, ni médicos, ni científicos, cuando es la mano poderosa de Dios obrando y manifestándose con poder en sanidad. A mí me enseñó esto a guardarme a respetar la voluntad de Dios.
a no ser yo la que quisiera llevar la dirección, como decíamos ahorita, hay veces que queremos que las cosas sean a nuestra manera y en nuestro tiempo, pero Él es tan sabio que Él tiene sus maneras y Él tiene sus tiempos. Así mero. Sí. Y bueno, yo tengo también un testimonio, ¿verdad? Mi jefa, en aquel tiempo era una chica de 17 años, en una ciudad nueva, con una hija de 2 años súper enfermiza, como era mi carnal, la más grande. Llega de un pueblo ya de Sinaloa a venirse acá a Guadalajara, llega al hospital, se puso muy mala mi carnala de los pulmones, llega al hospital civil, está ahí con ella, le hacen largas. El rollo es que le dice la enfermera, tenga a su hija, ya no se puede hacer nada. Entonces mi jefa agarra a mi carnala y dice que estaba tan choqueada que se mete al elevador y en vez de darle para abajo le dio para arriba. Y la llevó hasta la azotea del hospital civil. Y entonces mi mamá, aquí ya la habían invitado 2 o 3 veces a una iglesia cristiana. Entonces ella dice que ya en la azotea, con mi carnala ya helada, dice, Dios, si realmente existes, dice, sáname a mi hija. Y si tú la sanas, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Dice mi jefa que de repente empezó mi carnala como a estornudar, como a toser. Vuelve a agarrar calorcito. Mi mamá baja. Y en ese momento le dice a la enfermera, mire, y no lo podían creer, ¿no? Han pasado casi 50 años de eso. Y mi jefa sigue firme, ¿no? Son milagros que se experimentan y que se ven. O sea, por eso mi carnala ahorita tiene casi 50 años. Bueno, pues uno la ve y dice, es un milagro de Dios, ¿no? Una vez le llegaron a Jesús y le dije, le vendaban un enfermo. Ahí está el enfermo. Y dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Y la multitud, espérate. Y creo que era un paralítico. ¿Y por qué no le dices que se levante? Porque Jesús priorizaba el mayor milagro, ¿no? Que es, te perdono tus pecados y ya después de ahí lo que sea. Sí. Aquí, hablando de agarrar los milagros ya como para cerrar, ¿verdad? Como marketing, han agarrado tanto los milagros que las personas van a las campañas evangelísticas por el milagro, no por quien lo puede hacer. En las campañas evangelísticas se promueve el milagrero, no a Cristo. Muchas lamentablemente van a las campañas evangelísticas a buscar el milagro y no al Creador. Y eso se ha normalizado. Sí. De hecho, ahorita nosotros hablamos de 4 casos en los que las personas que recibieron un milagro siguieron el camino. Hay un documental de Billy Graham, que está en Amazon Prime, en donde dice 87% de los milagros que supuestamente suceden en campañas evangelísticas no tienen comprobación médica. Esto que da a entender que posiblemente arriba de las plataformas todo sea un show. Hay una película muy buena que se llama Salto de Fe, que la pueden ver desde los 90s, que ahí habla de cómo es el show de la fe, ¿no? Para ellos está reservado un cierto tipo de castigo, ¿no? Pero hay que ser bien cuidadosos con los milagros. Si ahorita una doña viene y me ora y dice que sale oro blanco de allá del techo, tiene que ser en la iglesia donde yo sepa que en el techo no puede aventar alguien brillantina. Yo en ese mismo rato agarro la brillantina y voy con un joyero y le digo, oye, ¿esto es oro? Es que debemos de ser así de maduros. Si tú me dices, Moy, llegas y el milagrero ora por tu milagro porque estabas malo del páncreas. Ok, Dios me sanó. A ver, enséñame tu último, o enséñanos a todo el público, ¿verdad? Tu último parte médico de tu páncreas echado a perder. Y en otra campaña evangelística o en los medios de comunicación, miren, a partir de la fecha miren mi páncreas del milagro y el de antes. Eso no lo vemos. No lo vemos en las redes sociales de las iglesias, no lo vemos en las campañas.
hay que ser también bien maduros en no dejarse llevar. Había un evento, han participado en milagros que son charlatanería. Yo sí, y les voy a contar uno. Pero antes, fuimos un día a un evento de un concierto cristiano al aire libre y empezó a llover. Y el organizador de la... no, hasta mi Mara se ríe, Mara se acuerda y nos reímos todavía. El organizador se va en puro en medio, en plena llovizna, en medio ahí, y empieza a orar para que la lluvia no caiga. Y yo le digo a mi hermana, carnal, le digo, hay que orar para que siga lloviendo. Oye, ¿qué prefieres? ¿Que caiga lluvia en toda la tierra o que deje de llover por un egoísmo de un concierto cristiano que lo podemos empezar 1 hora después? O sea, ¿qué onda? También agarren la onda, ¿no? Correcto. O estás orando para que deje de llover. Espérate, bro. Estás interfiriendo contra la naturaleza. Como por qué, ¿no? Una vez me invitaron. Y creo que ya la he platicado. Fuimos a una iglesia y te pedían el teléfono Moy, Cristi, Martita. Martita, anótese aquí con tu teléfono. Pues yo me imagino que para un registro de los que habíamos llegado, ¿no? Yo llego y también me apunto. Pues yo no tenía celular, no tenía celulares en esos momentos. Nomás era mi correo electrónico. Bueno, pues empezó a hablar este predicador que era reggaetonero y que ahora es pastor. Y tiene una iglesia y tiene varias. De hecho, me peleé con él en Facebook. Pero eso hace como unos 10, 12 años, ¿no? Empieza a orar, ya que empiezan a hablar de que milagros de financieros y de prosperidad. Al final, dice, hoy Dios va a hacer un milagro. Se va a poner bueno esto, ¿no? Levanten todos sus celulares. Pues yo no traía, dije yo, ya valí con mi milagro. No traigo. Y levantan todos los celulares. Yo no traía, eran 2005, más o menos, 2006. Ándale, hubiera levantado las manos a ver qué me sale, ¿no? Y fíjate cómo oró. En este momento vamos a ver el milagro. Todos, Cristo, por favor, que reciban crédito a su celular. Y ándale, que les empezó a caer crédito a su celular. Les empieza a caer crédito y Dios dando. Y yo dije, bueno, pues yo soy oveja mañosa, ¿no? Yo les digo, yo si veo un milagro yo lo tengo que comprobar. Imagínate, Martita, ¿y cuánto te puso Dios? 50 pesos de crédito. Le dije, Dios anda quebradón, anda pichicatero, ¿no? Oye, si es Dios, ilimitado por toda tu vida. Y yo digo, ¿qué rollo con estos? ¿Sabes lo que pasó? Sencillo, ya tenían tu teléfono, Cristi, Martita, Moy. Mandas al Gadi, a ver, Gadi, ponle 30 pesos a todos estos que traen celular. Vete al Oxxo. Y le da, y en cuanto yo diga, le das enter y tun. No, yo salí así de unas... Pero para ellos hay un castigo, ¿no? Es increíble. Los shows, como decía Martita antes de empezar el episodio, los shows que se avientan, este tipo de milagreros, Sí. ¿no? Convertir el agua en vino cuando le echan colorantes. Tienen sus propios paleros. A mí no me hacen tonto. Yo sé que es un show y está bien montado y hay profesionales que te enseñan a hacer esos shows. No mientan. Bueno, a mí no me hacen tonto. Y yo sé que mucho de esos shows se juega con el emocionalismo. Pero Moy, ¿dónde está tu parte médico? Correcto. ¿Dónde está tu parte médico? Llegó a mi iglesia un milagrero, ok. Oró por Moy, por su páncreas. Muy bien, Moy. Vete a hacer un chequeo. Y si realmente Moy ya quedó sano el páncreas, pues Dios usa a esta persona, ¿no? Creo que también no caigan en esto de los... Porque me fui por este lado, ¿no? Yo también vi un milagro, se los comenté. Una persona gabacha como de unos 70 años, predicador, llegó a nuestra iglesia que éramos 50 miembros. Conocí yo a los miembros de hace 10, 15 años. Empiezo a orar, por primera vez vi ahí que agarraba las piernas y decía, mira, tú tienes una más
corta que la otra, ¿no? Y pues eran mis compas, yo sabía, ¿no? Y de repente se le empezaba a emparejar. Y luego dice, pásenle todos los que tengan las muelas picadas. Y cuando ora por las muelas picadas, todas las picaduras estaban rellenas de oro y tenían la figurita como de una paloma. Yo lo vi. Ahí, cuando alguien me dice que ya no hay milagros, no sé, yo los vi. Y no era un vato milagrero, era una gente desconocida. Ni pidió ofrenda. Dije, este es de los buenos, ¿no? Yo creo que sí, ustedes deben de ser muy maduros para saber, para poder comprobar un milagro, ¿no? Yo creo que debemos de comprobar los milagros. Hay mucha charlatanería. Hay mucha gente que juega con las emociones de las personas. Son personas que saben, están capacitadas para eso. Nosotros profesamos de unos milagros que realmente han sucedido. También hay que decirlo, hay personas que han recibido un milagro, pero no recibieron el milagro de la salvación. Sí. Yo tengo un primo que tenía la enfermedad de la encefalo, no sé qué. Pues es una enfermedad que tienes tanta temperatura que se te empieza a cocer el cerebro. No me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Mi abuela oró inconversa, pero mi mamá le hablaba, ¿no? Le oró a Dios y le dijo, si lo sanas, te voy a seguir. Bueno, pues no lo siguió. Mi primo se sanó y mi mamá cada que lo ve le dice, oye, tú eres un milagro de Dios, ¿eh? Y mi primo sigue fumando, tomando, parrandero, pisteador, borracho. Hay que también decirlo, a veces los milagros espectaculares no garantizan que una persona también reciba el milagro de la salvación y se convierta en sus malos caminos, ¿no? Sí. Muchos quieren nomás el favor. Sí. Y se olvidan de los demás. ¿No? ¿Algo que quieran comentar? Ya por último, ¿verdad? Dale, tú dale, Martita, si traes inspiración, dale. Yo creo que dejamos de ser sensibles al poder de Dios y a las manifestaciones de su Espíritu Santo en milagros y en prodigios cuando somos malagradecidos. Cuando nos falta la humildad para reconocer que es Dios el que hace las cosas, no nuestra propia inteligencia o nuestras habilidades, sino que es Él obrando. Y eso nos impide, cuando somos malagradecidos, nos impide reconocer ese poder que viene de Él. Moy, Cristi, ¿qué más pueden hablar de los milagros? Yo aquí quiero poner algo polémico y ver qué resulta. Cuando dicen, vamos a unir nuestra fe por un milagro. ¿Realmente hay algo en la Biblia? Sí hay en la Biblia que diga, hay que unir la fe para recibir tal milagro. Entre más gente que una la fe, ¿se hará el milagro o no se hará el milagro? O tal vez nomás con una oración se hace el milagro o no se hace el milagro. Es la pregunta que pongo en la mesa. ¿No sé si ubican a Julio Melgar? Un cantante cristiano, digo, para los que no son cristianos, era un cantante cristiano, yo no lo conocía hasta ese momento, pero parece que era famoso, con cáncer de hígado. Creo que sí. Pues tenía uno de esos cánceres tremendos, ¿no? Que te carcomen bien rápido. Pues yo veía que muchos unían su fe, muchísimos, iglesias enteras. Y el bro, pues se murió de cáncer. No sé, yo no te puedo dar una respuesta no creo que funcione así, pues. O sea, milagros colectivos. Ándale, milagros colectivos, a eso voy. No creo que funcione. Porque yo veo que de repente, estaba enfermo fulanito tal. Pues pasen mensaje, unan la fe y unan la oración y más, pues se programan a las 5 de la tarde, todos, por favor, hay que orar. ¿Qué opinan ustedes de eso? La oración del justo puede mucho. Y también dice la Biblia que cuando dos
nos ponemos de acuerdo, dos en la tierra nos ponemos de acuerdo, Dios obra. Pero yo también creo que en medio de cada circunstancia hay un propósito, como yo le decía, y Dios tiene que cumplir su propósito y sin excepción, el propósito de Dios es eterno para la vida. Entonces, cuando nos unimos en oración, yo lo he comprobado, sí, tenemos un grupo de oración de mujeres y Dios nos ha regalado muchísimas peticiones contestadas. Entonces yo creo firmemente en que sí Dios contesta cuando nosotros nos unimos en oración, mientras se cumpla ese propósito eterno en la vida de las personas. ¿Qué opinas, Cristi? Híjole, yo creo que los milagros se manifiestan de una manera especial. Yo no creo que Dios tenga una regla o una sola forma de manifestarse, ni tampoco que diga tienen que ser tantas personas o uno solo. Yo creo que, como dice Martita, hay un propósito. Cuando Dios va a responder por medio de un milagro, hay un propósito. Y bien lo dijo Martita, la misma palabra dice que la oración del justo puede mucho. Yo también he experimentado eso. Hay personas que tienen mucha fe, que Dios contesta. Hay personas que ponen sus manos sobre algún enfermo y Dios contesta esa oración. Entonces, y también hay que tener mucho cuidado con esto, porque recordemos que todo es para honra y gloria de Él. No podemos ir vanagloriándonos diciendo que nosotros somos hacedores de milagros, cuando todo es a través de Él, es por Él y para Él. Entonces es algo bien delicado, porque pues, no podemos robarle la gloria, le corresponde a Él. Y yo sí creo que respondiendo a tu pregunta, Moy, que se une la fe, y cuando se une la fe, cuando se une todos en un mismo sentir clamando, no sé si le conteste a todos, a uno o dos, pero cuando Dios lo contesta, es hermoso ver todas estas personas que se unieron a pedir por esta situación. Yo creo que todos de alguna manera reciben en su corazón algo maravilloso y pues ahí está. Yo sí creo que Dios conteste las peticiones como la dice Martita, de grupo, porque lo he visto. Santiago 5:14 dice, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, y la oración de fe salvará. Fíjense, aquí hay algo importante, que ahí vienen los dos milagros. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Entonces ahí están otros milagros, ahí está la salvación y está la sanación. Entonces ahí está incluido el propósito eterno de Dios. Es que van de la mano, ¿no? Los milagros de sanidad, los milagros de cualquier tipo sobrenaturales, con el milagro de la salvación. Lo que había yo dicho es, pues de repente lo separan y, ¿sabes qué? La salvación ahorita no vende, ¿no? Vende el otro, pero no vende milagros, vende charlatanerías. Hay veces que dicen, no, oren por mi jefa. ¿Qué pasó? Pues está mala. ¿Y cuántos años tiene? No, pues 95. No, pues ya. Oren por ella para que siga viviendo. No, la señora, ¿tú crees que va 95 años viviendo en este mundo podrido y no la queremos dejar ir? Creo que también de repente pues, hay que orar y ser bastante sensibles. Y yo creo que los cristianos debemos de, cuando nos toque orar por algún enfermo, pues primero tirarles abrazo. ¿Qué onda? ¿Ya aceptó a Cristo? ¿Qué? Voy a hacer que se me vaya ahorita, ¿no? Fíjense. Creo que también ya lo dije en un episodio, había un bro que ya estaba viejito. Toda su familia llenaba la iglesia donde nos congregamos en Polanco, llevaba todo un lado, o sea, prácticamente eran 50 entre hijos, nietos, sobrinos. Y él era pues de los cristinos, ¿no? No cristianos.
simpatizante. Y en el lecho de muerte le dijeron, jefe, acepte a Cristo. De repente lo veían ahí en la romería. Pues hasta el último segundo no quiso aceptar a Cristo. No quiso. Tenía hijos pastores, hijas de esposas de pastor. Iban los pastores de nosotros. ¿Qué onda? Agarre la onda ya. Estaba malo, tenía 80 y tantos años. Pues no. Viendo muchos milagros, viendo muchos testimonios. No quiso. Realmente la salvación sí es un milagro. Sí. Porque el quebrar la voluntad de alguien sí es un milagro. Tenemos un caparazón tan fuerte de un ego. La soberbia. Sí, que romper la soberbia de uno, pues es un milagro. Imagínate a este señor. Si realmente hubiera dicho, pues sí, la neta, sí la regué, Dios, ahí te voy. Un milagro, pero pues no hubo. Y qué triste que hay muchísimas personas en esa condición, que por más que tienen necesidad y les hablas, se niegan, tienen se levantan una barrera en contra de reconocer su necesidad de la salvación y de un Dios vivo, y no les importa incluso irse al lecho de muerte con esa dureza, y aun que les hables de que hay una eternidad para los que reciben, pero que también está la otra cara de la moneda, aún con eso se niegan, aún en estos tiempos. ¿Sabes? Ahorita recuerdo una pregunta que yo le hacía. ¿Sí hay tiempo todavía? Tú dale, Martita. Yo le preguntaba a mi suegro, porque él me contaba de unas bolas de fuego que eran unas brujas. Ah, que sí. ¿Verdad? Entonces yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, suegro? ¿Ellos tienen la facilidad de hacer cosas así extraordinarias, o ahora sí fue de lo normal? Uh-huh. Y nosotros como hijos de Dios, siendo que somos, que estamos del lado del ganador, de Todopoderoso, ¿por qué no tenemos esa facilidad de tener ese tipo de manifestaciones? El Espíritu Santo nos dota con dones y talentos, con dones espirituales, y entre esos viene el don de milagros. Entonces, ¿por qué para nosotros no es tan sencillo así como que hacer esa demostración de poder, ¿no? ¿Alguien me puede contestar eso? Bueno. Yo creo que como te decía hace rato, recordemos que el enemigo tiene poder. Y lo que no hace, lo que a lo mejor tal vez nosotros no podemos hacer, él se da el lujo de darles el poder a este tipo de personas, de hacer esas manifestaciones sobrenaturales que de repente te sorprenden y te dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que ellos hagan estas cosas tan sobrenaturales? Y como dices tú, como bien lo dices, Martita, y nosotros que creemos un Dios vivo, que experimentamos tantas cosas maravillosas, nos vemos limitados, pero pues de alguna manera, porque yo creo que recordemos, hay pasajes en la Biblia, se me fue el nombre del que acabó con los brujos, ¿cómo se llama? ¿Elías? De Elías. Pues varios acaban con brujos. De los profetas, cómo se manifestó, cómo desafió a todos esta bola de brujos y de todo este tipo, y cómo Dios lo respaldó de una manera. Tal vez ahorita en estos tiempos no lo vivimos, pero en ese tiempo se vio cómo Dios lo respaldó y acabó con todo este tipo de personas. Entonces, pues, es algo impresionante, ¿verdad? Ver que las personas puedan levantar fuego, puedan hacer maldades, puedan... Sí, pues el Espíritu Santo, lo comentamos antes de comenzar, el Espíritu Santo nos da ese don de milagros, don de profecía, don de sanidades, pero también el Espíritu Santo nos da la salvación y no está obligado a avivar en nosotros ese fuego, sino que somos nosotros responsables de avivarlo, de desarrollar estos dones. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios
que hay en ti, ¿no? Y entonces ahora sí que esa es nuestra responsabilidad, el nosotros, el considerar, no considerar, valorar este poder que recibimos por medio del Espíritu Santo y ponerlo en práctica, ¿no? También en lo que les decía en Apocalipsis, en la carta a Filadelfia decía que es una iglesia que tiene poca fuerza por la falta de manifestaciones tan fuertes del Espíritu. Entonces ahora sí que depende de nosotros avivar eso. Y otra cosa, Martita, yo creo que estas personas de repente nos pueden sorprender por este tipo de manifestaciones, pero nosotros hay manifestaciones que tal vez no tienen ese mismo, no están enfocadas a lo mismo. Se me viene a la mente lo que decían hace rato Moy y Jonah, el vivir en paz es una manifestación del poder y de la gloria de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, el tener gozo, el tener una llenura, el estar sanos, el vernos contentos, felices, el podernos congregar, el poder tener, tal vez es algo que ya no es tan alcanzable para el ser humano. No todas las personas allá afuera tienen ese privilegio de poder tener una familia sana, de tener hijos en la fe, de tener jóvenes que no están en depresiones, que no están en drogas, que no están en situaciones tan complicadas como las que están ahorita en la actualidad del mundo allá afuera. Nosotros no vivimos de manifestaciones de fuego ni de cosas así, pero vivimos de otro tipo de manifestaciones que al fin de cuentas dan testimonio de lo que Dios hace todos los días en nuestras vidas. Conclusiones, Moy. Híjole, pues yo lo que me llevo es Dios tiene un propósito para cada uno. Dios tiene milagros para todos los que nos ven, para todos los que nos escuchan. Solamente hay que tener fe, que es el motor, es el que activa, pero la mayor milagro que Dios quiere darnos es la salvación. Cristi, conclusiones. Conclusiones es que Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, Dios se sigue manifestando a través de la iglesia y pues que experimentemos ese milagro, como dice Moy, de la salvación, que es el más importante y el más hermoso que podemos recibir, y pues estar dispuestos, tener un corazón siempre dispuesto. Para poder recibir un milagro debe de haber un corazón dispuesto, un corazón que lo cree, que lo recibe y que lo vive. Martita, conclusiones. Conclusiones, podemos tener 1,000,000 de milagros, pero si nuestro enfoque es en lo material, eso no nos lo llevamos. Morimos y lo dejamos aquí. Entonces hay que pedir milagros que trasciendan aún después de nuestra muerte, que nos los llevemos a la eternidad, y por aquella gente que amamos, que ese milagro sea real en su vida, por esa gente que nos importa, que está en nuestro corazón, y no solamente por ellos, sino a cada persona que nos rodea y que tengamos contacto, estar pidiendo a Dios por ese milagro eterno en sus vidas. Muy bien. Moy, te voy a pedir, por favor, que si nos descuelgas la camisita. Le voy a pedir a los tres que escojan, ya sea adelante o atrás, porque ya se está llenando adelante, que escojan su texto favorito. Pon tu nombre, la fecha de hoy, que estamos a 1 de agosto. Y pon la mala cita de tu texto. Igual Cristi, igual Martita. Mientras tanto, pues yo voy a dar mi conclusión, pero antes recuerden suscribirse a las redes sociales, hagan paro, compártanlo. No buscamos likes, no monetizamos, ya podemos monetizar, pero no monetizamos. Compartan Spotify, Facebook, en todas las redes estamos, menos en X, ¿verdad, Gadi? Mi conclusión sería pues la siguiente. Ustedes que nos están viendo, sé que están esperando un milagro, ¿no? Un milagro de sanidad, algún milagro
para ti, para tu familia, algún pariente, algún amigo. La fe es lo que lo activa. Nada más recuerda que tenemos un Dios soberano. Pero por sobre todas las cosas busquen el mejor milagro, que es el milagro de la salvación. Cristo es la respuesta a todo, incluso a la muerte. Y si nuestro milagro de sanación no llega, no se preocupen. Hay un milagro que vence a la muerte, que es el milagro de la salvación. Aún muertos en esa enfermedad, en ese accidente, en ese percance que tuvimos, el milagro de la salvación trasciende a la eternidad, en la cual ustedes pues estarán con el Padre a su lado algún día, ¿no? Algunos de ustedes van a recibir el milagro de sanidad, no sé si dentro de una semana, mañana, pasado. Felicidades, todos aquellos que van a recibir su milagro. No se olviden de quién se los hizo, ¿no? Moy, ¿cuál fue tu texto? Y recítelo, por favor. Mi texto es Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Martita. Juan 5:11, Jesús amaba a Marta. Muy bien. Cristi. Es que no se les entiende las Biblias que nos dejan aquí, la verdad. Están bien raras. Juan 13:16. Oye, Gadi, tú no pusiste el tuyo, ¿verdad? No, es que tú eres parte del crew. Tú eres parte del- Dice, ay, no, pegaron. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí está. Están chidos, eso está chido. Nos vemos. Nos vemos, cuídense. Y recuerden que este camino es muy difícil. Está lleno de baches, ¿no? Así como las calles de Guadalajara. Nos caemos, nos raspamos, nos herimos, nos fracturamos, pero pues la mano de Cristo está siempre extendida para que nosotros nos agarremos de ella, nos levantemos, nos sacudamos, nos curemos las heridas y sigamos caminando, ¿no? Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Bye.